aprended de mí. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 11 y versículo 28, nuestro Señor Jesucristo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cualquier ser humano que dijera: yo soy manso y humilde de corazón, tal declaración habría de ser juzgada al instante y declarada falsa al comparar la vida del que la expresara con la incomparable vida, conducta, humildad y santidad del que originalmente la expresó, esto es, nuestro maravilloso Salvador Jesucristo. El Señor es el gran yo soy, que también dijo como sigue: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el pan de vida, yo soy el pan vivo, yo soy de arriba, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy el Hijo de Dios, yo soy la resurrección y la vida, yo soy la vid verdadera. En las Sagradas Escrituras aparecen como 125 nombres y títulos de nuestro Señor Jesucristo, entre estos los siguientes 48 en orden alfabético: abogado, alfa y omega, admirable, bienaventurado, camino, consejero, cordero de Dios, Dios fuerte, don de Dios, dador de la ley, Emanuel, el deseado, estrella de la mañana, fundamento, fuente, fortaleza, gobernador, heredero de todo, imagen de Dios, Jesús, juez, jefe, luz, libertador, león de Judá, maestro, mediador, Mesías, Nazareno, nuestra esperanza, obispo, pan de vida, príncipe de paz, primero y último, redentor, resurrección y vida, rey de reyes, señor de señores, salvador, sumo sacerdote, todopoderoso, testigo fiel, ungido, unigénito, verdad, verbo de Dios, vida eterna, yo soy. Pero con todos estos nombres y títulos y muchos otros más, todos maravillosos, excelentes y divinos, Él dijo: yo soy manso y humilde de corazón. La palabra mansedumbre significa que la persona es serena, tranquila, considerada, respetuosa, templada, tolerante. La palabra humildad significa que la persona es sumisa, obediente, modesta, apacible, paciente, pacífica, pobre. Son dos virtudes similares, muy parecidas entre sí. Una diferencia principal que hay entre ambas es en cuanto a relación. En nuestras relaciones con nuestros semejantes, la presencia de esta virtud se llama mansedumbre. En nuestras relaciones con Dios, la presencia de esta virtud se llama humildad. Nuestro Señor dijo: yo soy manso y humilde de corazón. Fue manso para con los hombres, pues fue ignorado, despreciado, desechado, perseguido, calumniado, acusado como engañador, sedicioso, impostor, blasfemo. Fue tenido en nada, fue arrestado, enjuiciado falsamente, fue abofeteado, ridiculizado, crucificado. Pero el gran yo soy enmudeció y no abrió su boca, y cuando habló, lo hizo con modestia, templanza, con amor y mansedumbre, pues nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Nuestro Señor Jesucristo también fue humilde de corazón, fue humilde en sus relaciones para con el Padre, reconocía que fue enviado por el Padre, que la doctrina era del Padre, afirmaba que las obras eran del Padre, que las palabras eran del Padre, que hacía las obras del Padre, que oraba y alababa al Padre, que era uno con el Padre, que el vaso que el Padre le dio a tomar, Él lo tomó, que amaba al Padre y el Padre le amaba a Él,
que salió del Padre y regresaba al Padre, y concluyendo su ministerio terrenal, sus últimas palabras en la tierra y de hecho en la cruz fueron: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ejemplo grandioso, ejemplo único de humildad. Ayer nadie fue tan humilde, hoy nadie es tan humilde, mañana nadie será tan humilde. Es que quien sea realmente humilde es grande, y quien sea realmente grande es humilde. Que Dios nos ayude a entender la humildad de la grandeza y la grandeza de la humildad. Es una maravilla sin igual que el Logos eterno, el Verbo de Dios todopoderoso, creador del universo, viniera a esta tierra, a este granito de arena suspendido en el infinito espacio, a decirnos a nosotros, pecadores perdidos, desobedientes, soberbios y rebeldes: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y desde luego hay un propósito eterno por el cual el Verbo eterno se humilló a lo sumo. Esto es, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Hijo de Dios se hizo hombre para hacer a los hombres hijos de Dios, y en su humillación el Verbo eterno descendió 7 escalones principales. En la eternidad Él siempre estuvo en forma de Dios, con un cuerpo espiritual como el del Padre y el del Espíritu Santo. El apóstol Juan escribe: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esto es, en el estado eterno era el Verbo, o sea, Cristo. Y esto nos habla de la eternidad de Cristo. El Verbo era con Dios. Esto nos dice de la coigualdad del Verbo con el Padre. Y el Verbo era Dios. Y esto nos habla de la deidad de Cristo. El apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribe: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y cuál fue el sentir que hubo en Cristo Jesús? Fue el sentir, la actitud, la disposición de su voluntaria humillación para salvar al hombre. En su propia y voluntaria humillación, Él desciende 7 escalones desde su posición eterna, siendo en forma de Dios. Esto es, con un cuerpo espiritual, juntamente con el Padre y con el Espíritu Santo, como ya hemos mencionado. Notemos los pasos descendentes del Señor en su humillación. Ya leímos que aquel Verbo fue hecho carne, que en el principio era el Verbo. Cristo en la eternidad como el Verbo, pero Él cedió su derecho de permanecer en forma de Dios y descendió el primer escalón. Luego se despojó a sí mismo de su forma de Dios y descendió otro escalón. Luego tomó forma de siervo, descendiendo otro escalón. Luego se hizo semejante a los hombres en forma humana y descendió otro escalón. Luego se humilló a sí mismo y descendió otro escalón. Y luego se hizo obediente hasta la muerte y descendió otro escalón. Y el 7º escalón que Él descendió fue su muerte, muerte de cruz. De esa posición divina y eterna juntamente con el Padre y con el Espíritu Santo, el Verbo eterno, o sea, nuestro Señor Jesucristo, no se aferró a su derecho inalienable de permanecer en forma de Dios, sino que se dio tal derecho, bajó el primer escalón, como hemos señalado, en su voluntaria humillación, a fin de redimir al hombre de sus pecados,
y luego se anonadó a sí mismo, se hizo de ninguna reputación, se vació de aquella gloria que tuvo junto al Padre. Y luego, bajando otro escalón, el Verbo eterno descendió, tomó forma de siervo, y siendo soberano, se hizo siervo, siendo rico, se hizo pobre. Él no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Nos dice también la palabra que el Logos eterno descendió, se hizo semejante a los hombres. Un ángel es un siervo, pero el hombre fue hecho un poco menor que los ángeles. Por consiguiente, el Señor se hizo menor que los ángeles, y como hombre fue menospreciado, despreciado, desechado entre los hombres. Siendo Dios se hizo hombre, rodeando de gloria y esplendor, se hizo varón de dolores, experimentado en quebranto. También nos dice la palabra que el Verbo eterno descendió, es decir, fue hallado en la condición como hombre, y se humilló a sí mismo. No se hizo el más importante ni el más prominente de todos los hombres, conforme a los valores humanos. Nunca buscó glorias humanas, ni reconocimientos humanos. Él se humilló a sí mismo y vino a ser el más humilde de todos los hombres. Y el sexto escalón que el eterno Verbo descendió es que se hizo obediente hasta la muerte, y sabía que habría de morir, y ante la oposición y las amenazas decía: nadie me quita la vida, mas yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Y como se cumplió el tiempo, él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: he aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Y el séptimo y último escalón, que el sublime y eterno Verbo hecho hombre descendió, es que murió, y no como un prócer, ni como un prohombre, ni como un gran rabí, ni como un benefactor de toda la humanidad, todo lo cual él lo era, y mucho más, sino que murió sin ninguna estimación ni distinción humana. Fue cortado, violenta, engañosa e injustamente, en el vil patíbulo de la cruz, destinada a esta para la escoria, lo peor de la sociedad, para los criminales, los ladrones, los impostores, los perversos, los salteadores de camino, aunque nunca hizo él maldad, ni hubo engaño en su boca, enmudeció y no abrió su boca. Y cuando abrió su boca fue para pedir perdón al Padre en favor de sus enemigos, para responder la oración de uno de los dos ladrones, también clavados en sus respectivas cruces, para proteger a la Madre María. Sí habló para dirigirse al Padre Celestial en su soledad como Redentor, para expresar su sed física, pero principalmente su sed espiritual por salvar y redimir al pecador, para proclamar al cielo, a la tierra, al infierno, al espacio, al tiempo, a la eternidad, a Satanás, a los demonios y al lago de fuego, que él consumaba victoriosamente su obra redentora, finalmente al morir, para encomendar su espíritu al Padre, y así el capitán de nuestra salvación convertía la cruz en trono para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Pero amados, por cuanto el Verbo eterno se dio su derecho a permanecer en forma de Dios juntamente con el Padre y el Espíritu Santo, por cuanto se anonadó a sí mismo, por cuanto tomó forma de siervo, por cuanto se hizo hombre,
por cuanto como hombre se humilló a sí mismo, por cuanto se hizo obediente hasta la muerte, por cuanto murió en el vil patíbulo de la cruz, asimismo Dios el Padre le resucitó de entre los muertos con un cuerpo glorificado y le hizo ascender todos los 7 escalones que había descendido en su voluntaria humillación para redimirnos del pecado, y por tanto Dios le resucitó de entre los muertos, por tanto Dios le ensalzó a lo sumo, por tanto Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, por tanto en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. Por tanto, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Por tanto, Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y finalmente, por tanto, Dios lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que tiene todas las cosas en todos. Amados, pero habiendo sido el Señor exaltado hasta lo sumo, y siendo admirable, Rey de reyes, Señor de señores, sumo sacerdote, redentor, todopoderoso, ungido, Verbo de Dios, vida eterna, el gran yo soy, empero Él sigue siendo humilde, pues se requiere ser humilde para seguir prestando servicios en el cielo en favor de los suyos. Sea su nombre bendito para siempre. Amado oyente, nuestro Señor Jesucristo es sacerdote eternamente, según el orden de Melquisedec. Tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar eternamente a los que por él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y nuestro adorado Salvador Jesucristo nos sigue diciendo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amado oyente, ¿deseas aprender de Cristo? Entonces, dale entrada en tu vida y corazón. Invítale y dile: ven, Señor Jesús, a mi corazón y vida, te recibo como mi Salvador y Señor. Amado hermano, ¿deseas aprender más de la humildad y de la mansedumbre de Cristo? Entonces, rinde tu vida totalmente en las manos del Señor. Oremos. Nuestro Dios y Padre Celestial, te suplicamos que en este momento salves estas almas que a ti se allegan mediante Jesucristo, tu amado Hijo, y que así aprendan, Señor, de ti, a seguir tus pisadas y tus huellas. Concédeles una profunda experiencia contigo y que ellos, Señor, perseveren en tus caminos. Bendice todo tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén.